Muy buenos días. Son las 9:01 de la mañana de este jueves 10 de abril del año 2025. En este momento usted ve en conexión por TVV Network y lo escucha por Éxito 107.1 FM en Miami por HD2. 10 de abril, día de San Ezequiel, el profeta, San Miguel de los Santos, Santa Magdalena de Canosa, San Apolonio de Alejandría. Felicitaciones. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos para el día de hoy la luna creciente en Virgo, luna de limpiar, coletear, luna de poner orden en todo, luna de ir al médico. Y esa luna va a cambiar a las 9:12 de la noche cuando creciente entrará en Libra. Pero de Libra hablamos mañana. Por el día de hoy la luna está en Virgo con el sol en Aries. Es el 10 de abril de 1912. Zarpó de Southampton, en el Reino Unido, en su maiden voyage, en su viaje inaugural, el Titanic. Iba con destino a Nueva York. 5 días después, luego de chocar con un iceberg, se hundió en las aguas del Atlántico Norte. De los 2.240 pasajeros que embarcaron, 1.500 permanecieron ahogados. El 10 de abril de 1919 murió Emiliano Zapata, uno de los grandes líderes de la Revolución Mexicana, campesino y militar. Fue asesinado por hombres de Venustiano Carranza. Tenía apenas 40 años. El 10 de abril de 1972, Estados Unidos, la Unión Soviética y otras 70 naciones acuerdan algo muy importante vigente hasta el día de hoy, la prohibición de las armas biológicas. El programa que te hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Washington con el doctor Ernesto Castañeda. Él es profesor en la Universidad Americana, American University, en la ciudad de Washington. Con él vamos a hablar de lo que históricamente ha ocurrido con la institución presidencial. Esto a propósito del tono del presidente Donald Trump y de sus últimas ocurrencias. ¿Qué significa eso de que el presidente en una cena formal, oficial, diga que los otros países, sus países eventualmente aliados, le están besando el culo? Luego vamos a conversar con el economista José Manuel Puente. Con el doctor Puente, de la Universidad de Oxford, en este momento él está en Madrid, vamos a analizar lo que ocurrió en el día de ayer. El presidente Trump ve que las bolsas, los mercados en el mundo se van a la baja y crece la amenaza de la recesión, y entonces de repente, y dice en ese momento, este es un buen momento para comprar porque todas las acciones se habían ido a la baja. Y luego dice que no, que va a dar una pausa de 90 días en el tema de los aranceles, con la excepción de China. Y los mercados reaccionan inmediatamente. Pues hubo gente que ganó millones, gente que estaba informada, ganó millones. Y algunos ya están hablando de que el presidente especuló con la bolsa y eso no es correcto, eso está prohibido, es ilegal. Pues mientras algunos pocos ganaron millones, la gran mayoría perdió muchísimo dinero. En Panamá vamos a conversar con Adolfo Berríos Riaño, del diario La Estrella de Panamá. Con él vamos a comentar la conferencia que se está dando allá de seguridad. Está presente el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y allí pues se habló obviamente del Canal de Panamá, de la presencia china en Panamá y de la postura del gobierno panameño. El foro de hoy se lo vamos a dedicar a la indiferencia, cuando solo importas tú. ¿Es normal vivir indiferente ante el mundo, desconectado de las noticias, de la realidad que te rodea? Lo vamos a abordar con la psicóloga Gabriela Rodríguez Escobar en Ciudad de México y con la psicóloga Irina Faneite en la ciudad de Houston. En Houston nos vamos a quedar para conversar con el doctor Francisco Monaldi, profesor en la Universidad de Rice, experto petrolero. Estados Unidos ha revocado la licencia para el campo Dragón, el campo de gas, frente a
Trinidad y Tobago. Luego vamos a conversar con el economista Ángel Alvarado. Él es Senior Fellow en la Universidad de Pensilvania. Maduro ha decretado emergencia económica. ¿Qué significa esta emergencia económica? ¿Qué tanto puede hacer en la debacle que se está viviendo en Venezuela? Y vamos a cerrar conversando con el escritor Gustavo Valle, quien junto con el crítico Carlos Sandoval han publicado este libro, Salvar la Frontera, muestra de cuentos de autores venezolanos migrantes. Muy, muy interesante de verdad. Ese pues el programa que te hemos preparado para el día de hoy. A las 9:06 vamos con nuestro editorial. He leído a Gaby Santander Ulián este tuit. Cada vez que voy al supermercado y veo a un señor mayor devolviendo su compra porque no le alcanza la plata, recuerdo que votamos contra este sistema y me da muchísima rabia los que juegan a pasar la página. Está la consideración política de pasar la página en Venezuela, de ignorar lo que ocurrió el 28 de julio. Pero me impactó la imagen del señor mayor, y el señor mayor puedo ser yo, puede ser usted, puede ser su padre, el señor mayor devolviendo la compra en la caja porque no alcanza. Esa es la imagen más patética de un país, pues, ya prácticamente desahuciado. Al lado de ese tuit he leído este que publica el politólogo Walter Molina Galdi, donde él comenta los datos recientes de la encuesta Megaanálisis. Según estos datos, 73,3% de los encuestados confían en María Corina Machado, lejos la persona que genera más confianza, versus el 14,9% que confía en Nicolás Maduro. Edmundo González Urrutia tiene muy buena presencia, 52,9% confían en él. Pero por debajo 14,9% dice que no confía en María Corina Machado. 73,3% confían en ella, 15% no confía en ella. Maduro genera una confianza del 9% en la población. De ahí para adelante, Manuel Rosales llega al 6%, Capriles al 5%, los hermanitos Rodríguez 4% y 2% respectivamente. Pero no sé cuál es cómo alude el respectivamente, porque no sé quién tiene 4 y quién tiene 2. Y Diosdado Cabello apenas 3%. El 84,5% de los encuestados tiene presente lo que ocurrió el 28 de julio e insisten en que esa votación ya se dio. Pero lo que me llama la atención es esto. 44,6%, es decir, el 45% de los encuestados, casi la mitad, piensa irse a vivir a otro país. De los venezolanos que quedan, la mitad, según esta encuesta, cerca de la mitad, insiste en que tiene que irse. La imagen del señor mayor que tiene que devolver lo que compró porque no le alcanza el dinero, decía yo, es la imagen de un país desahuciado. Pues cuando la mitad de la población insiste en que se quiere ir y ya 8 o 9 millones de venezolanos, un tercio de la población se fue, estamos hablando de un país del cual prácticamente no va quedando nada. Hacemos una pausa y al regreso venimos con las noticias más importantes de este jueves 10 de abril. Y a las 9:14 de la mañana vamos con las noticias más importantes del día de hoy. El presidente Donald Trump anunció una pausa de 90 días a los nuevos aranceles, mientras su guerra comercial sacude la economía mundial. Simultáneamente anunció que elevaría los aranceles a China al 125%, intensificando así su intercambio de represalias con el país asiático, mientras trabaja para que Pekín se siente a la mesa de negociaciones.
Ayer los índices bursátiles estadounidenses subieron después del anuncio y el índice de referencia S&P 500 cerró con un alza del 9,5%. Los rendimientos de los bonos se alejaron de máximos anteriores y el dólar rebotó frente a las monedas de refugio seguro. Las acciones mundiales subieron y una liquidación frenética de bonos se estabilizó para hoy jueves. Según The Financial Times, sin embargo, el suspiro de alivio colectivo del mundo, ayer en la tarde, esconde un temor más silencioso y profundo entre algunos legisladores en Estados Unidos. Los bonos del Tesoro podrían correr el riesgo de perder su estatus preeminente como refugio seguro para los inversores de todo el mundo. Cuando se le preguntó sobre el mercado de bonos, el senador Ron Johnson, republicano de Wisconsin, dijo: "A nadie le gusta ver este nivel de perturbación. La estabilidad es buena para los negocios". Cita textual. La senadora Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts, dijo: "Trump ha demostrado estar dispuesto a modificar las normas sin ningún sentido económico. Esto mina la confianza de los inversores a un nivel fundamental. Lo que Trump está haciendo, incluso si se detiene ahora mismo, ha causado un daño incalculable a nuestra economía". Fin de la cita. El senador Adam Schiff pidió al Congreso que investigue si el presidente Donald Trump incurrió en uso de información privilegiada o manipulación del mercado cuando suspendió abruptamente un amplio conjunto de aranceles, una medida que hizo que los precios de las acciones se dispararan. Le cito: "Haré todo lo posible para averiguarlo". Cita textual para el senador Schiff, demócrata de California. Así lo publica la revista Time. Los comentarios de Schiff sobre una investigación formal que no se había informado previamente se produjeron poco después de que el S&P 500 subiera más del 9% ayer en la tarde, después de que Trump anunciara la pausa arancelaria. "Este es un gran momento para comprar". Así lo escribió el presidente Trump en Truth Social, minutos después de la apertura del mercado, ayer en la mañana, junto con las letras DJT, que representan tanto sus iniciales como el símbolo de su empresa de medios. Aún así, el momento del anuncio del presidente y el repunte del mercado que le siguió generó sorpresa en el Capitolio. Cito: "Cuando mi propio barbero me pregunta si Donald Trump está vendiendo barato o haciendo esto para intentar ganar dinero, demuestra que se me fue aquí. Demuestra que mucha gente sospecha lo que está pasando". Así declaró el senador Tim Kaine, demócrata de Virginia, a la revista Time. Veamos esto. He made $2.5 billion today, and he made $900 million. That's not bad. 'Cause, you know, he's Él está diciendo, este hizo 2,5 millones hoy y este otro hizo 900 millones. Eso no es malo. He allí la evidencia de que los allegados al presidente pues, hicieron unas cantidades de dinero importantes. El representante de California, Mike Levin, dijo: "Trump publica, este es un gran momento para comprar", y horas después cede en los aranceles. El mercado se dispara. Los inversores de clase media que vendieron durante el caos pierden mucho. Los inversores con información privilegiada vuelven a ganar. Esto es manipulación del mercado para aumentar sus ganancias básicas. ¿Cómo es esto legal o aceptable? Todos los miembros del Congreso deben revelar inmediatamente todas las transacciones realizadas en el mercado durante la última semana, acciones de bonos, EFT, de todo. El caos del mercado provocado por Trump es propicio para el abuso. ¿Quién iba a pensar que Trump cedería en materia de aranceles y cuándo? Eso ha dicho este representante. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo en Panamá que Estados Unidos no permitirá que la China comunista ni ningún otro país amenace el funcionamiento del canal, a la vez que dijo que todavía hay empresas chinas controlando algunos puertos. Ayer volvió a situar a China en el centro de las críticas de la administración estadounidense, cuando afirmó que empresas con sede en China controlan terrenos e infraestructura crítica en sectores estratégicos.
Le cito, la presencia militar china en el hemisferio occidental es excesiva. No se equivoquen. Beijing está invirtiendo y operando en esta región para obtener ventajas militares y beneficios económicos injustos. Fin de la cita. Estados Unidos ha revocado 2 licencias para el desarrollo de proyectos transfronterizos de gas natural entre Trinidad y Tobago y Venezuela, intensificando aún más las sanciones contra Venezuela. El anuncio, que afecta a los campos Dragón y Cocuina Manaquín, fue hecho por el primer ministro de Trinidad y Tobago, Stuart John, en conferencia de prensa transmitida el día martes, y tiene lugar un mes después de que Washington ordenara a Chevron cerrar sus operaciones en Venezuela. Ambas licencias son necesarias para que las empresas negocien, planifiquen y desarrollen proyectos debido a las sanciones de Estados Unidos a la industria energética de Venezuela y a su petrolera PDVSA. Nicolás Maduro anunció que se dispone a decretar una emergencia económica que le otorgaría poderes especiales para enfrentar la crisis que, según él, se avecina en el mundo a consecuencia de la imposición del gobierno de Donald Trump de un arancel base mundial del 10% y tasas arancelarias mayores para decenas de países que tienen superávits con Estados Unidos. Mediante la declaratoria de emergencia económica, Maduro comentó que busca asumir, cito, funciones especiales, constitucionales, extraordinarias para avanzar en la defensa de la economía venezolana, en su impulso y tener instrumentos para salir airosos frente a todas las circunstancias previsibles, incluida la incertidumbre económica mundial. Fin de la cita. Si puso en pausa el presidente Trump los aranceles, ¿pondrá en pausa el señor Maduro su emergencia económica? No parece. Hacemos una pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista de hoy en Conexión. A las 9:26 de la mañana vamos a la ciudad de Washington, donde está el doctor Ernesto Castañeda. Él es profesor en American University, director del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos y del Immigration Lab aquí en American University. Ernesto, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Muy buenos días, César. Un placer. Gracias. Ernesto, quiero que veas con nuestros amigos el siguiente video. Por favor, Wilson. In the history of our country. And don't let some of these politicians go around saying, because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. And then I'll see some rebel Republican, some guy that wants to grandstand, say, I think that Congress should take over negotiations. Let me tell you, you don't negotiate like I negotiate. Aquí hay 2 elementos importantes que me gustaría conversar contigo. Uno, la burla que él hace de los países que supuestamente están, perdona la expresión, besándole el culo, y lo dice de manera ofensiva, burlona. Y 2, el comentario muy despectivo que hace hacia el senador republicano, no dijo si era senador, pero en todo caso el congresista republicano, que pide que el Congreso intervenga en estas materias, a lo cual él responde: nadie ha negociado en Estados Unidos como negocio yo. Me gustaría oír tu opinión frente a esto que acabamos de ver. Por favor, Ernesto. Sí, César. Bueno, es parte del bravado de esa figura pública que quiere vender Donald Trump y el tratar de controlar la narrativa. Y claro, es una versión muy selecta. Es cierto que algunos países, algunos presidentes, líderes de varios países le han estado llamando para, en efecto, pedir que baje los aranceles con ese país en particular y tratar de negociar. Pero primero que nada es una negociación forzada, es una negociación que él llevó a muchos países al borde del abismo, que está forzando a ellos a negociar y a pedirle, ¿no? que esté hablando con ellos. Entonces, como ponerle la pistola en la sien a alguien y luego decir que me está hablando bonito, me quiere mucho, soy muy bueno. Obviamente eso es parte de una extorsión entre países. Entonces, primero que nada, eso.
La otra parte es que, bueno, poco después de esto se echa para atrás y ya ha reducido los aranceles al 10% sobre la mayoría de los países por el mercado de los bonos, que podemos hablar en un momento de eso. Pero es parte de este bravado y ver, soy tan genial. Esta era parte de una negociación. Sin embargo, es claro ahora que esa negociación no le funcionó. A ver, no funcionó la negociación, pero hay allí un estilo, hay allí un modo. Las palabras que dice el presidente importan. Importan si son un chiste o si importa si lo dice en serio. ¿De qué manera va a quedar impacta esto en lo que estamos viviendo actualmente en los Estados Unidos? Y dado que somos el país más importante en el mundo. Así es, Elsa, muy poco diplomático, muy descortés, falta de tacto, despectivo hacia otros países, sin respeto. Es como trata a los políticos de su propio partido al hacerse el burla de un congresista republicano. Y han sido varios que le han estado llamando a la cordura, al orden, a poner las tarifas con cierta lógica, y él se rehúsa. Pero esto va, es una manera poco diplomática de hacerlo, es su estilo que alguna gente le celebraba cuando entró a la política, pero no está funcionando para hacer lo que él quiere, que es un comercio según él más justo entre otros países. Por ejemplo, China está reconociendo que esto es un juego de gallina, a ver quién dura más, un ejemplo de masculinidad tóxica. Y China ya dijo, por razones propias de orgullo nacional también, que ellos no van a echarse para atrás y van a continuar, y que si Estados Unidos sube la tarifa un porcentaje, ellos van a hacer lo mismo. Por eso estamos en esta situación, que si sigue así, que parece que sí, porque China no va a dar un paso atrás, va a poner en dificultades económicas a Estados Unidos. Entonces, estas palabras tienen un costo con países que se le pueden poner al tú, con economías grandes como la China. La Unión Europea también está lista en caso de que estos aranceles continúen. Ya tienen un paquete de aranceles que afectaría a Estados Unidos. Países en Latinoamérica tienen una situación más delicada, tienen que ser más dóciles, más serviciales, pero vemos que China, la Unión Europea y Japón, que ha sido muy callado, pero por ejemplo, mucha de ese comercio internacional se da entre países, entre privados, entre compañías, pero también en el caso de Japón, que tiene una política industrial, o el caso de China, donde el gobierno tiene un rol activo en la economía, tienen en efecto ganancias por el comercio internacional, que resulta en precios más bajos para el consumidor americano, pero también en surplus de ganancia que tiene el gobierno, por ejemplo, China. Ese dinero, ¿dónde lo invierten? En Estados Unidos, en inversión directa y en bonos del tesoro. Entonces, lo que hizo Japón esta semana es decir, bueno, la economía en Estados Unidos está en duda, Trump es una persona no está actuando como un socio comercial, vamos a vender esos bonos. Cuando pasó eso, incrementaría el dinero de la deuda en Estados Unidos, y es por eso que Estados Unidos da un paso atrás. Por su lenguaje está haciendo que un socio de muchos años que confiaba en Estados Unidos, Japón, diga, bueno, tal vez no es el mejor lugar para poner mi dinero. Entonces, estas palabras tienen un efecto real. De manera tal de que el presidente quería que se invirtiera en Estados Unidos y ocurrió exactamente lo contrario, Ernesto. Sí es, así es. Él quería más producción en Estados Unidos, pero para eso se necesita inversión. Y la gente que tiene más dinero para invertir en este momento son los fondos nacionales de países en el mundo árabe, con los que tiene una relación muy estrecha, pero el socio principal en cuanto a prestarle dinero para que Estados Unidos pueda estar endeudado es China, luego Japón y países grandes. No estamos hablando aquí de un mercado de bonos de individuos como yo, tú, que compremos bonos. No, esto pasa a nivel grande, algunos fondos de ahorros, pero sobre todo países. Entonces, si sigue con este lenguaje agresivo contra China, si China vende los bonos, vende los dólares que tiene, puede quebrar a Estados Unidos. O sea, la globalización no es solamente que los americanos producen y compran productos de otros países, sino que también los ahorros y las deudas de Estados Unidos están entrelazados con muchos países en Asia, en Europa, en el Medio Oriente. De manera tal, a tu entender, Ernesto, entonces, el tema de los bonos fue crucial en esa suerte, voy a usar la expresión porque total es la que usó el presidente, en la reculada del presidente Trump en el día de ayer.
Sí, sí, y esos bonos no tenía que negociar el gobierno chino, no tenía que negociar los japoneses, no tenían que sentarse con él y besarle el Mm, trasero como él estaba presumiendo, sino que pueden decir, bueno, ok, entonces retiramos nuestro dinero, sube la tasa de interés en Estados Unidos, sube el costo de las casas y demás, y es un problema, ¿no? Es como en los países de Latinoamérica, no todos los países de Latinoamérica tienen un efecto pequeño en el mercado del dólar, pero como consumidores la zona general hay un efecto, pero sobre todo la gente más rica de Latinoamérica, donde lleva su dinero cuando lo tiene bien ganado o mal ganado, ese mm. dinero acaba en Miami, acaba en Nueva York, acaba en Estados Sí. Unidos. Entonces lo mismo hacen los países ricos, ese dinero lo invierten en la que era la economía número uno, pero ahora con estas acciones de Estados Unidos pueden que busquen alternativas para invertir su dinero de una manera más segura en otro lugar. Ernesto, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Un placer, buen día, César. Gracias. El doctor Ernesto Castañeda de American University en la ciudad de Washington. Una pausa y ya regresamos en Conexión. Escuchas a César Miguel Rondón en Conexión. Lo que ocurrió ayer no fue poca cosa, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Bien, vamos a consultar otra opinión al respecto, vamos a ahondar en el tema. Vamos a la ciudad de Madrid, donde está el doctor José Manuel Puente, economista con PhD por la Universidad de Oxford y profesor en el IESA de Venezuela. José Manuel, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Gracias por atendernos. Muchas gracias a ti por la invitación, César Miguel. José Manuel, a tu entender, históricamente hablando, ¿qué pasó en el día de ayer? Bueno, históricamente, hace muchos años, César Miguel, que hay un acuerdo teórico y empírico entre los economistas. En los años 20 y 30 se llevó a cabo política proteccionista de manera sistemática por muchos países. Pero después de 80, 90 años de discusión, de más de 8 rondas de GATT, donde se discutieron cuáles eran las mejores opciones de política económica y comercial del mundo, el mundo político y el mundo académico llegaron a la conclusión que la manera de maximizar el bienestar de un país y del mundo en su conjunto era el libre intercambio de mercancías con muy bajos aranceles o sin aranceles, y en tal caso que fueran equivalentes unos con otros. Esa es la manera de maximizar riqueza para el planeta. Entonces ahora Estados Unidos, con un presidente que yo me atrevo a decir con mucha honestidad intelectual, no pasaría un test psiquiátrico de un psiquiatra de buen nivel, y con un grupo de asesores muy, muy, muy incompetente, teniendo atrás de él la academia mundial más poderosa del planeta, toma decisiones arancelarias e inclusive amenaza a China con un arancel del 125%, algo que es simplemente descabellado y que muchos analistas, entre ellos la Academia Norteamericana, Harvard, Stanford, Berkeley, dicen que va a llevar a Estados Unidos a un gran drama, y al final los grandes perdedores va a ser el mundo entero y los Estados Unidos. Es decir, es simplemente inentendible que esas discusiones de los años 20 o 30 estén nuevamente sobre la mesa y que Estados Unidos esté llevando a cabo política arancelaria e iniciar precisamente una guerra mundial arancelaria con impactos muy negativos para el mundo, pero también para los Estados Unidos. El propio Sanders plantea que al final el gran perdedor de todo esto va a ser los Estados Unidos, y después de todo este experimento errado de política económica, todos van a terminar siendo más pobres, porque al final los aranceles son costos superiores para cada ciudadano, incluyendo para los norteamericanos, y Estados Unidos habrá perdido su rol protagónico como economía mundial. Esto no va a llevar a bienestar, a progreso, a riqueza y equidad, y es un gravísimo error. Y con esto termino. La Academia Norteamericana, como decía yo, que es la academia más poderosa del mundo, muchos de sus líderes intelectuales, de sus mejores economistas, han planteado la necesidad de alinearse para confrontar estas decisiones de política económica completamente desacertadas, descabelladas,
con una política arancelaria que no tiene ningún sentido, en particular esta del 125% para China. ¿Por qué el presidente frena el tema y en la tarde dice que le va a dar 90 días de pausa al incremento arancelario? Yo creo que el mismo Trump, obviamente, tiene que haber algunas personas sensatas y con gran conocimiento de materia económica en la Casa Blanca, y yo creo que él recibe alertas de algunos de sus asesores, entonces él da declaraciones, toma decisiones, aterroriza a los mercados y después retrocede. Pero igual 90, el daño está hecho, porque igual los anuncios que hizo, aunque haya dado 90 días de plazo para instrumentar las medidas, igual las expectativas son muy negativas. Y es muy claro cuando tú ves Goldman Sachs y JP Morgan, dos de las empresas más importantes de análisis económico de los Estados Unidos, ya JP Morgan ve un 60% de probabilidad de recesión en los Estados Unidos. Todo esto le está haciendo un gran daño a la economía mundial y a la economía norteamericana. Y todo el trabajo que había hecho la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central de Europa, para sistemáticamente tender a bajar las tasas de inflación, asumiendo aumentos de las tasas de interés, se está perdiendo porque estos nuevos aranceles o anuncios de aranceles están generando expectativas de inflación mucho más altas, con un ciclo muy probable recesivo para los Estados Unidos y para muchas economías mundiales. Aparte de todo esto, está corriendo abiertamente en la opinión pública de los Estados Unidos una sospecha de que hubo manipulación, hubo manejo estratégico con la intención de sacar provecho del mercado. Temprano en la mañana, el presidente, al ver las acciones por el piso, dice: este es el momento para comprar. Y luego, una vez que anuncia la pausa, los mercados van al alza de manera vertiginosa. Incluso hay un video que pusimos más temprano, donde está el presidente de la oficina oval señalando a dos de sus amigos y dice: este ganó 2.5 billones y este ganó 900 millones en cuestión de horas en el día de ayer. Me gustaría conocer tu opinión sobre esto. ¿Hubo movimiento especulativo a tu entender? ¿Qué pasa con esto? Porque el detalle está en que en Estados Unidos eso se penaliza. Claro, probablemente hubo especulación en estas subidas y bajadas, pero no es la manera correcta de generar ganancias en los mercados, porque es muy perjudicial, tiene consecuencias muy negativas y, como tú bien dices, eso está penalizado por la ley norteamericana. Si esa fue la estrategia, que yo la dudo, yo creo que aquí hubo más de visión errada de la economía, de la política económica, de rescatar discusiones que ya no tienen sentido en el mundo. Inclusive un colega, amigo, hablaba ayer de que ya Estados Unidos tiene con Navarro a su Jorge Giordani, con todas las ideas del siglo XIX. Yo creo que hubo más un tema de ideas completamente erradas, discusiones teóricas que ya no se dan y decisiones arancelarias que ya no son parte de las discusiones de los economistas modernos. Y es por eso que la Academia Norteamericana, liderada por gente como Danny Roderick de Harvard, dice: tenemos que crear una alianza académica para defender a los Estados Unidos de esta locura en términos teóricos económicos. Esto no tiene ningún sentido y no beneficia a nadie. Lo que va a hacer es generar un gran costo para el mundo y particularmente para los Estados Unidos, que es la principal economía mundial. ¿La confianza cómo queda luego de una jornada como el día de ayer? La confianza, evidentemente, en el presidente, en la administración, en el manejo económico de la nación todavía más poderosa del mundo. Sí, sin lugar a dudas, yo en tu último programa, César, sumaba el PIB de las 8 economías más grandes del mundo después de los Estados Unidos: Alemania, España, Corea, Francia, y el agregado del PIB de las 8 segundas economías más grandes del mundo todavía es menor que el PIB total de que la producción de bienes y servicios de los Estados Unidos. El poder económico de los Estados Unidos es extraordinario.
no solamente es la economía más grande del mundo de lejos, sino que es la gran máquina de guerra del planeta. Entonces, esa economía tiene una capacidad de hacer un daño tremendo al planeta cuando toma decisiones arancelarias de este tipo y amenaza a China con aranceles del 125%. Entonces, el daño no es trivial. No solamente Trump está llevando a los Estados Unidos a un ciclo de recesión con alta inflación, sino que está llevando al mundo a un círculo vicioso muy peligroso de recesión con inflación. Y es, en mi opinión, como te digo, tal vez pueda haber un intento especulativo para tener altas ganancias en las bolsas de valores, pero yo creo que en esencia es incompetencia, volver a las discusiones teóricas del pasado que ya no tienen ninguna validez en el mundo real, y es por eso que este economista amigo hablaba de Jorge Giordani y que Estados Unidos tenía con Navarro a su Jorge Giordani. José Manuel, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Gracias, César. Esperemos que se recobre la sensatez y la inteligencia sea la que moldee las decisiones finales de política económica de los Estados Unidos. Muchas gracias. El doctor José Manuel Puente desde Madrid. Una pausa y ya regresamos en Conexión. A las 9:52 de la mañana vamos ahora a la ciudad de Panamá, donde está Adolfo Berríos Riaño, periodista de La Estrella de Panamá. Adolfo, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días. Ha estado el secretario de Defensa Hegseth en Panamá. Ha hablado muy fuerte contra China, pero ¿qué ha dicho del canal y qué se cuenta de su encuentro con el presidente Mulino? Bueno, sobre el canal de Panamá hubo dos tipos de acuerdos. Uno, se logró un acuerdo de entendimiento con el Ministerio de Seguridad y el Secretario de Defensa que involucra mayor colaboración en temas de seguridad cibernética, mayor presencia de tropas en Panamá, lo cual ha generado mucha polémica en el país. Y van a hacer ejercicios conjuntos para garantizar la seguridad del canal. También emitieron un comunicado conjunto diciendo que se va a colaborar para proteger la soberanía y hablan de la influencia china también. Aparte de eso, se hizo una declaración conjunta, que todavía no es un acuerdo definitivo, pero se hizo una declaración conjunta sobre, con la autoridad del Canal de Panamá, con el ministro de Asuntos del Canal de Panamá, disculpa. Para el paso de los buques. De acuerdo al Tratado de Neutralidad, las naves de guerra de Estados Unidos tienen paso expedito por el Canal de Panamá, pero no gratuito. Entonces, una de las cosas que el presidente estadounidense Trump ha estado presionando bastante es porque dice que Panamá le cobra demasiado a los buques estadounidenses. Sin embargo, por ese mismo tratado, Panamá no discrimina en temas de peaje, le cobramos lo mismo a todos los países. Entonces, lo que se acordó básicamente es que van a buscar un mecanismo para el término que usó el ministro de Asuntos del Canal, es costo neutro, que básicamente se traduce a que los barcos estadounidenses pagarían peajes sin violar la Constitución y el Tratado de Neutralidad, y luego Panamá reembolsaría a Estados Unidos como si fuera como una compensación por la seguridad que los estadounidenses brindan en temas de seguridad del canal, pues. Entonces, como que Estados Unidos pagaría primero y luego Panamá le reembolsaría ese costo para que sea un costo neutro. Importante, eso todavía no está finiquitado. Lo que se hizo fue una declaración conjunta para buscar un mecanismo para entonces encontrar cómo llegar a esta solución definitiva, ¿no? Que al final es políticamente lo que buscaría la administración de Trump, decir que no están pagando. Bueno, es una sopa de letras para tratar de encontrar un mecanismo de dar lo que está pidiendo sin violar la Constitución panameña. ¿Y cómo recibe la opinión pública panameña esta situación? Porque llama la atención que no se haya firmado nada todavía, ¿no? No, ahora mismo Panamá, la opinión pública está totalmente en contra de los acuerdos que se están haciendo. Se considera que es una decisión unilateral. Panamá tiene una historia muy larga con Estados Unidos y de protestas y movimientos ciudadanos por los intentos de establecer bases militares en Panamá o de tener presencia permanente en el país. Por eso se ha peleado por generaciones en Panamá. Ahora mismo
hay manifestaciones en las calles, se están recogiendo firmas en defensa de la soberanía panameña. Además que ya gran parte de la población panameña está movilizada, porque en Panamá se hizo una reforma a la seguridad social recientemente y también hay un tema de la reapertura. Hay muchos temas sociales de alto perfil al mismo tiempo. Y el tema del Canal de Panamá, que toca en la fibra de todos los panameños, ha incendiado mucho más las pasiones y los discursos. Pero en lo que la gran mayoría de los panameños están en enorme consenso es que el Canal es de Panamá. Queremos mantener la soberanía sobre el mismo. Muchos están en contra de una mayor presencia militar de Panamá y tampoco se apoya la idea de dar privilegios en el paso de peajes a los Estados Unidos. Y sobre la presencia china, esto que tanto denunció el secretario Hegseth, ¿qué se dice? Bueno, lo que pasa, Panamá ha tenido presencia china desde la construcción del Canal de Panamá. La construcción del ferrocarril, los chinos tienen cientos de años en Panamá, son una parte importante de incluso la cultura panameña. Lo que Trump dice que es la presencia china, básicamente son los puertos de Cristóbal y Balboa en ambos extremos del Canal de Panamá, que están a manos de la Hutchison Ports, que es una compañía que era de Hong Kong. Bueno, Hong Kong es parte de China. Sin embargo, mira, el 20 de enero, cuando Trump asume la presidencia, ese mismo día la Contraloría de Panamá abre una auditoría contra la empresa responsable de esos puertos, que de hecho, cuando llega Pete Hegseth a Panamá, el Contralor de la República de Panamá hace una conferencia de prensa anunciando los resultados preliminares de la auditoría, diciendo que esta compañía tiene un incumplimiento de millones de dólares con el Estado panameño, y ha habido, pues, se han tomado las acciones, pues, como para, ojo, aparte de la influencia de Estados Unidos, el contrato de Panamá con esta empresa es extremadamente oneroso y ha sido perjudicial para los intereses panameños, pero bueno, la respuesta de Panamá a Estados Unidos ha sido auditar a esta empresa. Además, la firma de inversiones BlackRock había llegado a un acuerdo para comprar estos puertos. Sin embargo, el gobierno chino parece que ahora lo está bloqueando, entonces eso está como en un impasse ahora mismo. Pero sí, de presencia china, si tú vienes a Panamá, en Panamá hay una comunidad china grandísima, vibrante, y tenemos negocios con China desde hace muchísimo tiempo. Entonces, sí, tenemos influencia china, también tenemos influencia estadounidense, también tenemos influencia de muchos países. No lo vemos como si fuera una imposición realmente. Entonces, muy interesante esto. Adolfo, muchas gracias por compartir con nosotros en la mañana de hoy. Era el periodista Adolfo Berríos Reaño del diario La Estrella de Panamá desde Ciudad de Panamá. Hacemos ahora una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro del día de hoy. Conexión por Éxito 107.1 FM. Vamos a leer esta idea. Primero vinieron los socialistas y guardé silencio porque no era socialista. Luego vinieron por sindicalistas y no hablé porque no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque no era judío. Luego vinieron por mí y para entonces ya no quedaba nadie que hablara en mi nombre. Martin Niemöller. Esta idea se le ha atribuido a Bertolt Brecht, pero en todo caso es de Niemöller, y en todo caso lo importante es que nos remite a los tiempos del nazismo, cuando el nazismo empezaba a consolidarse. Ese que no se molestó por este, ni por el otro, porque total, en definitiva, no tenían nada que ver con él, es el personaje indiferente. ¿Hasta qué punto es prudente, es bueno, es aconsejable la indiferencia? Yo no me meto con noticias. Yo no estoy pendiente de lo que ocurre a mi alrededor porque estoy harto de todo eso. Vamos a hablar de esa indiferencia. ¿Es positiva? ¿Es bueno desconectarse? ¿Cómo manejar esto? En Ciudad de México está la psicóloga Gabriela Rodríguez Escobar y en Houston la psicóloga Irina Faneite. Irina, Gabriela, muy buenos días a ambas. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Vamos a comenzar en Ciudad de México con Gabriela. ¿Cómo se define este fenómeno que acabo de reseñar, de referir, Gabriela?
Sí, bueno, mira, vivimos en un mundo donde la información baja rápidamente, las imágenes son crudas y el dolor ajeno parece formar parte del paisaje cotidiano, ¿no? Lo que Ujú. decías frente a esta sobrecarga, muchas personas eligen desconectarse, evitar ver noticias, no participar en conversaciones sociales profundas y limitan su atención a lo que ocurre en su mundo inmediato, ¿no? Entonces, a nivel emocional, esta desconexión no es causal, a menudo es una estrategia de supervivencia. El Ujú. alma al sentirse sobrepasada opta por cerrarse. Ujú. Y me gustaría oír tu opinión, Irina, por favor. A ver, a mí me parece que es sano y no es sano. Es Ujú. sano protegerte, es sano colocar límites en cuanto a que las redes sociales o la información forma parte también en este mundo actual de tu espacio seguro. Entonces, el espacio seguro se cuida y hay que revisar con qué estoy conectada todo el tiempo. Pero la desconexión completa no es sana. ¿Por qué? Porque me lleva a una falta de empatía con el mundo. Ujú. ¿Qué hacer? ¿Cómo manejar esto, Gabriela? Mira, hay posibles caminos de salida. No se trata de forzarnos a mirar todo, claro, o involucrarnos en todo. El camino es encontrar formas emocionales sostenibles y conscientes de reconectar con el mundo sin rompernos, volver a lo pequeño y humano, conectar con una historia, una persona, un acto cotidiano de amor o solidaridad. Lo colectivo no siempre es lo masivo, eso sí hay que tenerlo claro. Aprender a regularme emocionalmente, desarrollar recursos internos para no ahogarme en lo que veo, respirando, haciendo pausas, autocuidándome y poniendo límites, como decía Irina, ¿no? Límites saludables. Entonces, elegir con conciencia en qué sí puedo participar. En lugar de paralizarme por lo que no puedo cambiar, me enfoco en lo que sí puedo hacer, una ayuda, una escucha, una acción amorosa. Entonces, cultivar vínculos que expresen, que expandan mi mirada, buscar grupos, espacios o conversaciones donde lo emocional y lo colectivo se abrace. Allí el alma encuentra sentido, recuperar el sentido de pertenencia, reconocer que no estoy sola, que formo parte de un sistema, de una comunidad, una red más amplia. Esto da fuerza emocional y sentido de dirección. Muy bien. Aprovechando esa última idea, Irina, mencionaste la falta de empatía con mi entorno. ¿Qué ocurre si no tengo ese vínculo? ¿Qué ocurre si corto toda posible empatía con lo que me rodea? ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que primero hay muchas personas que piensan o que llegan pidiéndote cómo hago para que las cosas no me afecten. Eso creo que es una idea importante. Y como Mm. ser humano, las cosas que suceden te van a afectar. Entonces, lo importante es aprender a gestionar y a manejar eso que te afecta, ¿no? Ahora bien, este tema, y como iniciaste con la frase que iniciaste, me parece maravilloso porque yo no necesito, por ejemplo, ser mujer para acompañar el tema de los derechos de las mujeres. Yo no necesito pertenecer a un grupo para conectar y ser empático. Entonces, si yo me desconecto completamente, no voy a poder empatizar, acompañar, participar en la transformación incluso de la sociedad. O sea, tantas cosas que suceden si yo me desconecto completamente, ¿no? Claro, hay circunstancias de circunstancias, ¿verdad? Por Ujú, ejemplo, los inmigrantes en Estados Unidos en este momento, los venezolanos inmigrantes en este momento que están siendo el blanco de tantos señalamientos por parte del poder, pueden estar muy angustiados, les es difícil no estar pendiente de las noticias. Pero digamos en un contexto más convencional, más normal, donde no haya una circunstancia tan aguda como esta, ¿cuáles serían los criterios para
Gabriela, para poder decir, me voy a ocupar de esto y de esto no me voy a ocupar? ¿Qué sugieres? Por ejemplo, podemos no sentirnos impotentes, reconocer con qué sí puedo y con qué no puedo. Aparece el dolor espejo, ¿no? Lo que veo afuera toca algo no sano en mí. Y entonces eso podría ser lo que me haga desconectarme. O sentirnos que no tenemos recursos emocionales para sostener tanto. Por eso la desconexión muchas veces es una forma de decir, no necesito protegerme. Entonces, es una manera, ¿no?, de no saturarse, de pausar sin culpa. Ya. ¿Y qué sugerirías tú, Irina? Yo creo que hay que encontrar nuestro propio límite, es muy individual también, ¿no? Con qué te conectas y con qué no. Yo a veces comparo con las redes sociales el tema de, es como salir a la calle, a veces abres los ojos en la mañana y lo primero que haces es abrir Instagram antes de cualquier otra cosa, entonces es como ir a la calle sin cepillarte los dientes siquiera, entonces exponerte a toda esa información, ¿no? Entonces creo que es importante que vayamos regulando a nivel individual qué es lo que me hace bien y qué es lo que no. Un punto medio entre conectar con todo el día y desconectarme totalmente y limitar el consumo de las redes sociales, o sea, ir limitando, pero también ir limitando con respecto a lo que yo siento. ¿Y cómo queda la responsabilidad individual en medio de todo esto frente al entorno que me rodea, Gabriela? Mira, la desconexión no es enemiga, es una señal, un llamado del alma a resguardarse, pero también un mensaje de que hay algo que no está, que nos está costando mirar o sentir. El camino no es obligarse a estar en todo, sino reaprender a estar en el mundo desde el corazón, la honestidad, los límites sanos, como decía Irina, y desde nuestra humanidad. Vivir desde un equilibrio emocional significa cuidar mi mundo interno sin cerrarme al mundo externo, porque también pertenezco a ese mundo. Puedo elegir cómo estar cuando puedo mirar y desde dónde quiero responder. A veces lo más revolucionario es sentir sin romperse y actuar desde el corazón sin necesidad de cargarlo todo. Ya. El tiempo se nos ha terminado, pero te voy a dejar la palabra conclusiva, Irina, por favor. Lo primero, estamos en un mundo de mucha presión donde las redes sociales continuamente nos están mostrando muchísima información y eso ya está formando parte de nuestro entorno seguro. Nuestro entorno seguro es lo que vemos, lo que escuchamos. Entonces, definitivamente sí tenemos que revisar con qué nos estamos conectando, pero sin perder la empatía, sin perder la responsabilidad, conectándonos con las causas incluso que nos atañen y con las causas de las que queremos ser parte y sobre todo con la humanidad. Irina, Gabriela, muchísimas gracias por compartir con nosotros en la mañana. Gracias a ti. Gracias a ti, César. Gabriela Rodríguez Escobar en Ciudad de México, Irina Faneite en Houston. Una pausa y ya regresamos en Conexión. Este sábado 12 nos vemos en el Lone Depot Park para disfrutar del juego entre Miami Marlins y los Washington Nationals, adelantando el Día de la Herencia Venezolana. Con la compra de la entrada vas a recibir una camiseta diseñada por artistas venezolanos, tendrás acceso a la preventa de boletos para el Clásico Mundial, disfrutarás del concierto de Chino y Nacho en el terreno de juego y lo más importante, vas a beneficiar a los niños y jóvenes de fe y alegría en Venezuela. Pero para todo esto la entrada solo la puedes comprar por marlins.com/Venezuela. Marlins.com/Venezuela. Este sábado 12 a las 4 de la tarde en el Lone Depot Park, en el Día de la Herencia Venezolana y a beneficio de fe y alegría. Son las 10:18 de la mañana. Leo lo siguiente.
en un duro golpe para el progreso de Trinidad y Tobago en importantes acuerdos transfronterizos de gas natural con Venezuela, el primer ministro Stuart John anunció que Estados Unidos había revocado las licencias de la OFAC a Trinidad y Tobago que facilitaron el desarrollo de los yacimientos de gas Dragón y Cocuina Manakin. Este anuncio lo dio el primer ministro trinitario en el día de ayer. Es un duro golpe para Trinidad y Tobago. ¿Y qué representa para Venezuela? Vamos a Houston otra vez, donde está el doctor Francisco Monaldi, economista, experto petrolero, profesor en la Universidad de Rice. Francisco, muy buenos días. Gracias por atendernos. Encantado, César. ¿Qué representa esta revocatoria de esta licencia, Francisco? Debo decir que para mí fue un poco sorpresiva en el sentido de que Marco Rubio se había reunido recientemente con el gobierno de Trinidad y parecía haberlos calmado sobre el prospecto de que revocaran esas licencias. Fíjate, esas licencias se dieron para dos proyectos que sacan el gas que está en la zona cercana a Trinidad del lado venezolano y la conectan a la infraestructura de Trinidad para poder exportar gas natural licuado. Ellos tienen en este momento un montón de capacidad ociosa en esas instalaciones, o sea que para ellos es muy necesario ese gas. Y el gobierno de Estados Unidos había dado una licencia por 2 años, tanto a Shell por un lado con Trinidad y a BP con Trinidad por otro lado, y esas licencias vencen a finales de este año y a principios del año que viene, o vencían, pero se adelantó el gobierno de Estados Unidos y las canceló, y con eso, bueno, básicamente por ahora al menos esos proyectos quedan completamente pospuestos. ¿Y esto que el argumento es cuál? ¿Afectar a Venezuela, afectar al gobierno de Maduro? Bueno, recuerda que cuando el presidente Trump canceló la licencia de Chevron, inmediatamente dijo que él criticó, digamos, todas las licencias que dio la administración Biden. Y estas dos son de las licencias que había otorgado la administración Biden en aquella época en que hubo negociaciones a raíz de todo el tema de las elecciones, etcétera. Entonces, la justificación es básicamente que Venezuela no cumplió, digamos, con su parte del acuerdo y que el secretario Rubio quiere, digamos, ponerle mucha más presión a Venezuela. Ahora, esto no tiene un impacto inmediato sobre Venezuela porque esto iba a tomar años antes de que se produjera el gas y antes que le generara ingresos relevantes a Venezuela. De manera tal de que el afectado entonces es Trinidad. Bueno, en el corto plazo es Trinidad, ciertamente, porque además buena parte de la inversión se iba a realizar del lado trinitario y ellos lo necesitan urgentemente. Su producción de gas está cayendo y son un país que depende muchísimo del gas para sus exportaciones, no solo del propio gas, sino de otras cosas como aluminio y petroquímicos, ¿no? O sea que sí, de hecho, esto es un tema importantísimo en Trinidad desde el punto de vista de la elección en Trinidad. Es un tema que es políticamente muy activo, a diferencia de en el caso venezolano. Ahora, para Venezuela en el largo plazo, recuerda que estos son los proyectos que se vienen hablando desde principios de los 90, el famoso Cristóbal Colón, y Venezuela no ha logrado exportar una sola molécula de gas. Entonces, obviamente sería deseable para Venezuela que estos proyectos se desarrollaran en el largo plazo. Ahora, dijiste al principio que te sorprendió por el acuerdo al cual llegó Rubio con el gobierno trinitario. Pero ¿qué pasó aquí con Rubio? ¿Falló a ese acuerdo? ¿Fue sorprendido el propio Rubio por la decisión? ¿Cómo lo explicas? Bueno, el primer ministro de Trinidad es el que había dicho que Marco Rubio le había, digamos, garantizado que iban a tomar en consideración el impacto que esto podía tener en Trinidad, etcétera. Pero no sabemos exactamente qué es lo que le dijo el secretario Rubio. A mi modo de ver, esto es un elemento más que indica que el secretario Rubio no está, digamos, por ahora al menos, en ninguna disposición de negociar nada con Venezuela y está absolutamente avanzando en la política de máxima presión contra el gobierno de Maduro. Pero máxima presión en algo que, como acabas de comentar, no va realmente a afectar, no va a incidir realmente en el gobierno venezolano. Sí, por eso es que, como te decía, a mí me extrañó. Claro, si uno combina la visión de Marco Rubio de máxima presión con la visión
de lo que llaman America First, que tiene, digamos, el otro sector de la administración Trump, que es que básicamente favorece a las empresas norteamericanas. Es de notar que las dos empresas que estaban involucradas en estos proyectos son europeas, no americanas, ¿no? Entonces, eso también puede haber sido un factor que hicieron, bueno, si le estamos cancelando licencias a nuestras propias empresas, ¿cómo va a ser en esta visión America First que le dejemos vivas licencias a los europeos? Esa es una posible también interpretación. No quiero terminar la conversación contigo, Francisco, sin ir a otro punto. Los precios del petróleo se han venido abajo en medio de este caos que se ha generado desde Washington. En este momento, pues, está la pausa de los 90 días en los aranceles. ¿Esto repercutirá en alguna recuperación de los precios del petróleo o no lo ves? Mira, depende obviamente de mucho de cómo el mercado internacional perciba las probabilidades de una recesión, ¿no? Claramente la pausa esta le ha abierto una perspectiva que quizás no está garantizada una recesión mundial como parecía hace apenas un día. Pero es una combinación de cosas, porque además de que está ese temor, y en particular el temor es que la China reduzca su demanda de petróleo. Me refiero en concreto en el mercado petrolero, y recuerda que a la China no se le bajaron los aranceles con esta pausa, ¿no? Pero además está el tema de que los sauditas, para sorpresa de todo el mundo, también anunciaron en medio de toda esta turbulencia que ellos iban a subir la producción y que la OPEP Plus iba a subir la producción. Entonces, esos dos elementos a la vez hicieron que hubiera un cierto pánico en el mercado. Yo supongo que los precios van a subir un poco en la medida en que se calme un poco la perspectiva de una recesión global, y en la medida en que vaya como calzando la idea de que si el precio del petróleo llega a los niveles que llegó en estos días, la industria petrolera norteamericana está en graves problemas, porque ellos no pueden ser rentables a precios del petróleo de $50 o menos. ¿Y eso no es contraproducente para la administración Trump? Bueno, fíjate que la administración Trump tiene ahí como dos objetivos contradictorios. Por un lado, quiere ¿cómo es? Drill, baby, drill, ¿no? Aumentar la producción en los Estados Unidos. Por otro lado, quiere precios de la gasolina baratos. Entonces, esos dos objetivos son completamente contradictorios, porque resulta que Estados Unidos es el productor de más altos costos entre los productores importantes de petróleo del mundo. Entonces, ellos necesitan precios relativamente altos. Ellos necesitan una banda de precios, y no queda claro cómo la administración Trump va a manejar esa dicotomía, vamos a decirlo así. Y una última pregunta. Pongamos, China baja su consumo. ¿Cómo queda Venezuela, que le vende buena parte a China? Mira, hay muchísimas incertidumbres con respecto al futuro de las exportaciones de Venezuela, porque por un lado están las famosas tarifas secundarias, aranceles secundarios. Sí. Está el tema de esta posible reducción en la demanda de China, está el tema de las licencias. Entonces, todo eso crean una ecuación en que te puedo decir que yo tengo escenarios que varían muchísimo en cuanto a cuánto dinero va a recibir el gobierno venezolano en el último año, dependiendo de todas estas variables a la vez. Pero ciertamente las cosas no pintan bien. No pintan bien por el lado de la demanda en China, no pintan bien por el lado de las sanciones, y tampoco pintan bien por el lado de los precios. Francisco, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Un gusto. Francisco Monaldi, desde la ciudad de Houston. Una pausa y ya regresamos en Conexión. Escuchas a César Miguel Rondón en Conexión. El dictador venezolano decretó una emergencia económica, según le cito, para asumir funciones especiales, constitucionales, extraordinarias, para avanzar en la defensa de la economía venezolana, en su impulso, para tener instrumentos para salir airosos frente a todas las circunstancias previsibles, incluida la incertidumbre económica mundial. Fin de la cita, pero no dio más detalles. Se entiende que le atribuye la crisis económica a la crisis mundial, a la crisis esta por los aranceles.
Pero realmente, ¿qué medidas son las que puede tomar Nicolás Maduro? Vamos a la ciudad de Filadelfia, donde está el economista venezolano Ángel Alvarado, Senior Fellow en el Departamento de Economía de la Universidad de Pensilvania. Ángel, muy buenos días. Gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días, César. Un placer nuevamente estar contigo. ¿Qué medidas son las que va a tomar Nicolás Maduro? Bueno, en primer lugar, los considerandos no existen en este momento. Hay 90 días de pausa en cuanto a la imposición de aranceles y un espacio de negociación, con lo cual en este momento no hay la posibilidad de una recesión mundial como se pensaba. Si se mantienen los aranceles, en este momento no parece tan cercano. Luego, el segundo considerando que me gustaría hacer es que fue luego de un decreto de emergencia económica como este que empezó la hiperinflación. El decreto pasado fue de 2016 y la hiperinflación comenzó en 2017, con lo cual estos poderes especiales que se le asignan al presidente no terminaron beneficiando al pueblo venezolano y de hecho no benefician al pueblo venezolano, en parte porque le da un poder discrecional para hacer básicamente lo que quiera el Ejecutivo. Y eso no es bueno en ningún sistema. Ya eso viene ocurriendo en Venezuela hace mucho tiempo, pero seguir en esta receta no parece el camino indicado. En tercer lugar, me parece que se critica y se atribuye la recesión mundial a la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos. Pero hay que recordar en este momento que el país con los aranceles más altos del mundo es Venezuela. Entonces se critica lo que se ha venido haciendo durante años. Y si seguimos la misma lógica, podríamos decir que la recesión mundial a causa de los aranceles, pues podemos decir lo mismo en Venezuela, que es el país con los aranceles más altos del mundo. En tercer lugar, Venezuela no necesitas un decreto de emergencia económica para hacer lo que dices que vas a hacer en ese decreto. Por ejemplo, en el decreto se dice que se va a evitar la evasión fiscal. Entonces necesito un decreto de emergencia económica para disminuir la evasión fiscal. Entonces, yo viendo el decreto y leyéndolo, no queda claro cuál es la estrategia para enfrentar. Es como lo mismo que ocurrió en 2016 con aquel Dios proveerá. Y bueno, sabemos que lo que proveyó fue una hiperinflación de 4 años por la falta de una política económica coherente. Me parece que en este momento estamos en una situación similar desde el punto de vista de la política, aunque la Venezuela de 2025 no es la misma Venezuela de 2017 ni de 2019. Pero el antecedente está allí y no deja de preocupar y de asustar, ¿verdad? Correcto. Le vas a dar de nuevo la hojilla al personaje que puede cortar todo. Las cifras de inflación están creciendo de manera notoria. El bolívar se está devaluando a pasos agigantados, el dólar va creciendo. ¿Esos elementos de qué manera pueden contribuir a ese ambiente de pánico, Ángel? Bueno, el ambiente de pánico lo hay, por supuesto, antes de la Liberation Day, ¿no? Del Día de Liberación, que fue el miércoles pasado. Básicamente, el pánico en Venezuela comienza con el fin de la licencia General 41 a Chevron y de todas las otras licencias que se habían otorgado. Y eso ocurre durante el transcurso del mes de, febrero, marzo específicamente. Y nosotros hacemos estimaciones de la variación de inflación a fin de año. La inflación a fin de año antes de la revocación de la licencia era 110% de variación de precios. Luego de la revocación de la licencia es 125%. O sea, ya ahí en un solo mes, digamos, como un switch, aumentaron 25 puntos porcentuales la estimación de inflación y la estimación de que la economía venezolana entra en recesión, disminuyendo 3,5 puntos el crecimiento económico. Entonces, un poco lo que tenemos configurado es una economía en estanflación, es decir, inflación y recesión a la vez, para Venezuela luego del fin de la licencia. Eso sin contar la guerra comercial. La guerra comercial ya Venezuela la agarra con unas expectativas de guerra comercial debido a las tarifas secundarias que en este momento pues no sabemos exactamente hacia dónde va debido a la pausa que se ha colocado ayer. Sin embargo, se mantiene la amenaza sobre China. A ver, ¿qué le espera al venezolano de a pie? Estamos ya en abril. ¿Qué le espera en el resto de este año, Ángel? Sí, por el momento, digamos,
se parece nuevamente, como tú bien dices, a la película de 2017 o 2019, sanciones financieras 17, sanciones petroleras 2019. Sin embargo, en aquel momento la economía venezolana venía de un colapso. Es decir, la economía venía en caída libre desde 2014 e impone sanciones que agravan la situación. Pero las sanciones no son la causa de la crisis. Las sanciones la agravan. En este momento tú tienes una economía o una producción petrolera que va en ascenso. Y la pregunta es, la duda es, ¿cuánto de estas sanciones van a afectar ese crecimiento? Lo va a afectar, sin duda alguna, pero no viene de un colapso. Entonces, no es en este momento obvio que pueda ir a una hiperinflación. No, de hecho, nadie está hablando de hiperinflación abiertamente, ni una caída de 15, 20 puntos del PIB, como ocurrió en 2017, 2019. Eso tampoco se está viendo, digamos, nadie de los que sigue la economía venezolana. Entonces, lo que vas a tener es una economía en recesión, una economía con una alta inflación, pero no pareciera que va a una economía de hiperinflación ni de un colapso como el que se vivió pues, en ese periodo entre 2017 y 2019. Bien. El venezolano a pie. El venezolano a pie va a tener una vida más cara, más difícil, menos oportunidades. Vamos a ver negocios cerrando, ventas cayendo, la recaudación fiscal va a caer, los servicios públicos van a empeorar. Y claro, porque ya estás en el subsuelo, evidentemente la situación se va a mantener muy agravada para los venezolanos y para los venezolanos de a pie. Dios. Ángel, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Encantado, como siempre. El economista Ángel Alvarado desde Filadelfia. Una pausa y ya regresamos en Conexión. Miranda en la Carraca es un cuadro que lo conocemos todos los venezolanos. El prócer de la independencia fue entregado por Bolívar a los españoles, le llevan a España donde termina preso, allí en Cádiz, en la Carraca, y allí muere. Y el cuadro nos da, por lo general, un hombre abatido, aburrido, ya perdido todo. Pues Nelson Garrido hace un remedo del cuadro tradicional y este Miranda en la Carraca tiene cerveza polar por detrás, María Leonza, las latas, el abandono. Pero ese es el Miranda de hoy, la Carraca de hoy. Esta foto de Garrido sirve para ilustrar el libro Salvar la Frontera, muestra de cuentos de autores venezolanos migrantes. Y el título, Salvar la Frontera, lo toman los compiladores de unos versos de Ramos Sucre. Pude salvar entonces la frontera del país maléfico y escapé navegando un mar extremo en un bajel desierto orientado por una luz incólume. Carlos Sandoval es uno de los compiladores y Gustavo Valle, el talentoso escritor, es el otro. Vamos a Buenos Aires para conversar con Gustavo. Gustavo, gracias por estos minutos en el programa de hoy. Magnífica esta, ustedes aclaran que no es una antología ni una selección, es apenas la muestra. Pero, ¿cómo llegaron a esto? Bueno, muchísimas gracias por la conexión, César Miguel. Ahí en el mismo prólogo lo mencionamos, ¿no? Lo interesante de este trabajo es que parte de una idea original del editor. La editorial Equidistancias, que es una editorial con base en Buenos Aires y en Londres, especializada en autores que hacen su trabajo literario fuera de sus países de origen, me propuso hacer esta antología y por supuesto yo de inmediato le dije que sí, que con todo gusto, y me pareció un estupendo aliado para este trabajo contar con Carlos, que es, como todos sabemos, un especialista en literatura venezolana, además de ser un gran amigo y un talentoso compañero. Así que ese es el origen de la antología. Ahora, no necesariamente hay relatos aquí que tengan que ver con la migración, con el exilio, con el extrañar el país.
En ese caso, ¿cuáles fueron los criterios de selección, Gustavo? Bueno, en efecto, no quisimos que el trabajo literario como tal estuviese determinado única y exclusivamente por el fenómeno migratorio. Sentíamos que eso cargaba un poco las tintas. Queríamos determinar que los autores tuviesen ese rasgo identitario, de identidad conflictiva, obviamente, que es vivir fuera de tu país de origen en algunos casos, durante muchos años. Sí. Pero predominando en la calidad literaria de los textos. Entonces, ahí en la ontología se ven textos que incluso han sido editados ya hace varios años atrás. Hay muchos otros que son inéditos. Algunos, por supuesto, tocan la temática expresamente migratoria, pero otros no. Entonces, eso nos pareció que podía enriquecer muchísimo más la muestra y dar un mapa lo suficientemente heterogéneo de estilos, de temáticas y transversal en lo generacional también, que queríamos mostrar. De modo que el resultado creo que es satisfactorio en ese sentido, porque tiene la suficiente heterogeneidad y la suficiente variedad, que es lo que identifica el fenómeno literario venezolano hoy en día, y sobre todo el fenómeno literario de los escritores que están fuera de Venezuela. Me llama la atención, hablando del tema generacional, Raquel Aben Van Dalen puede ser mi hija, y Luis Barrera Linares es mayor que yo. Entonces tienes generacionalmente un abanico muy amplio, gente que empieza, gente consagrada como Alberto Barrera Tisca o Federico Vegas. ¿Qué mapa te queda una vez que haces toda esta mezcla como compilador, Gustavo? Bueno, yo creo que el mapa es el de la heterogeneidad, ¿no? El mapa es un verdadero pantallazo de cómo se está trabajando, cómo los escritores venezolanos estamos trabajando hoy en día en este proceso de atomización que estamos viviendo, bueno, no solo los escritores, sino todos o muchos de los venezolanos en esta época. De modo que esa variedad, esa diversidad, esa heterogeneidad es lo que prevalece en la muestra y termina siendo un reflejo real de lo que somos. A ver, a veces uno piensa, bueno, ¿de qué manera la extranjería, la mudanza o la migración puede modificar, puede impactar en la manera en que uno escribe, en la manera en que uno presenta sus proyectos literarios? Sí. Y yo creo que eso es sumamente diverso, ¿no? Hay personas que tienen muy pocos años viviendo fuera del país y sin embargo absorben y se adaptan muy rápidamente a realidades que no son las venezolanas. Y casos contrarios, ¿no? Gente que tiene mucho tiempo fuera del país y sin embargo Venezuela sigue siendo el eje emocional, fundamental e imaginario de sus trabajos. Entonces, eso también me parece que la antología lo representa, ¿no? Hay una verdadera... Hay un punto de vista y un enfoque muy diferente en cada uno de los autores, a pesar de que todos tienen el mismo rasgo de ser venezolanos y vivir en el extranjero. ¿Hay más escritores venezolanos afuera que adentro? ¿Ya? Bueno, esa duda yo no que he la hecho, yo no he hecho esa cuenta, la verdad que no tengo idea de la estadística, pero ahí citamos, junto con Carlos, dos trabajos periodísticos, uno hecho por Dulce María Ramos y otro por Alirio Fernández, donde se establecen mapas, ¿no? De dónde están ubicados los escritores venezolanos hoy en día. Sí. Y es realmente muy llamativo, ¿no? Porque es un planisferio, ¿no? Es decir, los venezolanos que escribimos estamos regados en prácticamente todos los países de América Latina, en Estados Unidos, en varios países de Europa, incluso en Israel también. Hay escritores nuestros haciendo su trabajo. Lo cierto es que hay más literatura venezolana dentro y fuera de la que hubo hace un cuarto de siglo, ¿no? ¿A qué obedece, Gustavo? Incluyéndote.
Puede ser, ¿no? Es curioso porque al mismo tiempo hemos perdido muchos espacios, ¿no? Es decir, todos los canales editoriales, las revistas, los grandes emprendimientos culturales que usábamos los venezolanos, bueno, muchos de ellos han desaparecido. Eh, y sin embargo, como bien dices, estamos ante una especie de- yo no lo llamaría boom, por supuesto, pero sí como bueno, hay una gran cantidad de Sí, sí. escritores que están haciendo su trabajo y que además está siendo reconocido y están siendo publicados fuera del país. Sin embargo, por supuesto, dentro de Venezuela están trabajando gente sumamente valiosa, que obviamente por las características de este libro no están No siendo están. mencionados, ¿no? Y también hacen pie algunas pocas editoriales y librerías también que, bueno, que hacen un trabajo, la verdad, heroico para sostener nuestra cultura literaria allá en el país, ¿no? Hicieron un gran trabajo, de verdad te felicito, Gustavo, y extiéndele Gracias. la felicitación a Carlos Sandoval. Salvar la Seguro que sí. frontera, muestra de cuentos de autores venezolanos migrantes, editado por Equidistancias. Lo pueden adquirir por Amazon, ¿no? Ya regresamos en Conexión. No FM. El 16 de marzo se publicó este tuit. Los venezolanos que se llevaron para El Salvador estaban presos en Estados Unidos porque llegaron a delinquir en ese país. Ya dejen de defender a esos criminales solo por ser venezolanos. Más bien debemos dar gracias de que allá, en El Salvador, sí la van a pagar bien cara. No defiendan lo indefendible. Eso fue el 16 de marzo. Pues bien, resulta, ha publicado Bloomberg, que el 90% de los que llevaron a El Salvador no tienen ningún tipo de antecedente penal. De los que tienen antecedentes penales, 5 cometieron felonías graves, 3 crímenes menores, 9 delitos migratorios o cargos migratorios y 13 tienen una gama variada. El 90% de los que están en El Salvador, de los que fueron enviados a El Salvador, de esos venezolanos, no tenían ningún tipo de antecedente penal. Dios, vamos ahora a otro asunto. Esto, yo no sé cómo lo va a tomar usted. Se ha podido saber, lo ha podido saber el diario ABC en Madrid, que don Juan Carlos, el padre del rey, está decidido a restablecer su honor. Va a hacer un proceso judicial contra Corina Larsen. Lo va a llevar a cabo en Suiza. La estrategia judicial sigue en un principio la misma línea. Intentará llegar a un acuerdo con la señora Larsen, con un primer acto de conciliación, en el que le pedirá a ella que dé un paso atrás y rectifique todas las acusaciones públicas que ella ha hecho contra él a lo largo de todos estos años. Si tras el acto de conciliación no llegaran a ningún acuerdo, don Juan Carlos seguirá con el proceso judicial para limpiar su nombre y rescatar el honor. Estamos reclamando 65 millones de euros. Este viernes, en Conexión, ¿qué ha pasado 23 años después del 11 de abril del 2002? Este viernes, en Conexión. Tengan todos el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.